Hola Luis, ¿cómo estás? Te saluda David Quiroga de aquí del estado de Rhode Island. Estamos el estado más pequeño de la nación americana. Para que tengan una idea, geográficamente estamos a 4 horas sur, a 2 horas sur, perdón, de Boston y 4 horas norte de la ciudad de Nueva York, de Manhattan. ¿Cómo llegué yo a los Estados Unidos? Fíjate Luis que para mí fue una experiencia mera interesante porque yo en efecto nací en Estados Unidos, pero a la edad de 1 año mis padres deciden regresar a Guatemala y entonces es cuando yo realmente pues crecí mi infancia de la edad de 9 meses a la edad de 8 años en Ciudad Capital, en aquel entonces Colonia Atlántida, zona 18, un lugar muy lindo, era una finca, habían poquísimas casas. Luego cuando la guerra civil pues estaba poniendo un poco complicada, mi familia decidió regresar a Estados Unidos. Entonces a la edad de 8 años yo regreso a Estados Unidos y a la edad de 12 años, estamos hablando de como del 1983-84, regreso nuevamente a Ciudad Guatemala y ahí pues estoy hasta la edad de 17 años. A la edad de 17 años regreso a Estados Unidos con toda la familia otra vez al estado de Rhode Island, específicamente en el sur del estado de Rhode Island. Yo vivo en una isla en la ciudad de Newport. ¿A quiénes hemos apoyado nosotros aquí en Estados Unidos? Fíjate Luis que a mí me pasó una experiencia mera curiosa. En el año de 1999 se dieron unas redadas meras complicadas en el área del sur del estado, donde los policías en ese entonces no se llamaba ICE, se llamaba INS, estaban haciendo unas redadas estilo judicial, como decimos en Guatemala, donde prácticamente llegaban los tipos vestidos de civiles, algunos con trajes, otros solo con jeans y playeras, con pistolas en mano, prácticamente derribando las puertas de los departamentos de las familias donde estaban ellos tratando de buscar a estas personas que cargaban en una lista. Pero en el proceso que hacían eso, por ejemplo, si la persona andaba trabajando, que la mayoría de casos, y eso es pues con mucho orgullo que los latinoamericanos, especialmente los guatemaltecos, son muy queridos porque nuestros connacionales trabajan hasta 3 turnos en un día y la mayoría pues no estaban en casa cuando ellos llegaban a buscarlos porque estaban trabajando. Entonces se intimidaban a las señoras, los niños aterrorizados, y hay que recordar, Luis, que muchas de estas personas en efecto vivieron esas cateadas de casa estilo judicial, tanto en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador. Entonces hay un trauma ahí psicológico bastante grave. Entonces yo me dije a mí mismo cuando me empezaron a llamar que estaban ocurriendo estas cosas, dije yo, no puede ser que en 1999 en el país Estados Unidos, donde supuestamente hay un Estado de Derecho que realmente es un Estado de Derecho y los derechos humanos pues son protegidos, están ocurriendo estas cosas. Entonces procedí a comunicarme con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica me introdujo a una red de líderes cívicos, sociales, muy extensa, de los cuales pues terminé siendo bautizado en el gremio de los líderes cívicos, y desde el 99 fue cuando realmente oficialmente empieza mi vida como activista paralelamente a mi carrera como administrador de hoteles, y aún cuando fui a la Universidad para Administración de Empresas todavía terminé siendo siempre implementando el activismo de una manera de poder ayudar especialmente a los latinoamericanos y por supuesto a los guatemaltecos. Cuando estás en este proceso del activismo, para mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando haces activismo en una democracia real, llega un momento donde se cruzan las carreteras o las intersecciones del activismo y la política, pues te das cuenta que en esa dinámica de tratar de forjar los derechos o de proteger los derechos de las personas, es en la política donde se encuentran esas oportunidades de estar en las mesas donde se toman esas decisiones, tanto a nivel de síndicos, a nivel de municipalidades, porque recordá, Luis, que aquí en Estados Unidos el concepto de autonomía y gobernarse a sí mismo es un concepto que está muy arraigado en la cultura norteamericana. Dígase que en un estado
los condados son independientes del Estado mismo, claro, el Estado siempre siendo el supremo, pero hay una libertad de autonomía bastante grande entre los mismos condados. Entre los condados, las ciudades son autónomas y tienen sus propias legislaturas, que son los consejos. Entonces, si seguimos esa dinámica, te das cuenta que tenés que insertarte no solo del ámbito de abogacía o del ámbito del lobby, sino que también llegas a la realización, decís, bueno, también tengo que ver cómo yo me inserto en esa mesa como síndico, como representante estatal, como senador estatal, y para aquellos que son más afortunados, a las grandes ligas de representación de delegación del Estado ante el Congreso Federal. Entonces, es una dinámica que pasa muy, muy curiosa. Lo que hemos hecho nosotros ahora para ayudar a los migrantes es prácticamente promover esa agenda de reforma migratoria. Te digo, Luis, que para mí este año es un año de celebración, puesto de que desde el 99, como ya había dicho, hasta la fecha de hoy, estamos hablando ya de 13 años de estar en esa lucha de una reforma migratoria para toda nuestra comunidad, y yo creo que este año es el año donde van a pasar muchas cosas interesantes para los latinoamericanos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Se va a dar la reforma migratoria por unas razones bien básicas, porque ya llegó el momento. Este año en el que estamos ahorita, en el 2013, es un año que en términos políticos le llamamos un año neutro, electoral, porque acaba de terminar ahorita las elecciones presidenciales, donde efectivamente quedó otra vez el presidente Barack Obama con ese empuje y ese voto al margen que le dio el empujón final del voto hispano para que ganase otra vez la presidencia y quedara en ese periodo donde ya puede consolidar su legado, y parte de su legado va a ser esa reforma migratoria. La dinámica es de que este año, como repito, no hay elecciones, pero el otro año sí van a haber elecciones, las elecciones que le dicen de medio término, donde se eligen todos los representantes a diputación de la Cámara Baja y 33% de los senadores y el 33% de todos los gobernadores. Y todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vamos a pasar una reforma, va a ser bastante controversial. Entonces es ahorita que todos los políticos tienen que arriesgarse y gastar ese capital político para pasar esa reforma, para que eventualmente de aquí a un año ya hayan otras cosas que estén pasando coyunturalmente, y a las personas, al votante tiene una memoria muy corta y se le olvida qué fue lo que hicieron. Entonces ahorita es el momento que los moderados se pueden tomar ese riesgo de apoyar a los más progresistas y pasar una reforma migratoria sin realmente tener esa posibilidad de perder su curul, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara del Senado. Son cosas muy importantes. Vamos a ver, me preguntas qué gestiones se han realizado y cuáles son las políticas que estamos promoviendo. Bueno, como te digo, Alex, lo que estamos nosotros promoviendo específicamente ahorita en este año es que estamos haciendo esa coalición con los grupos que siempre son afines a estas causas, dígase los sindicatos, que tienen un poder increíble aquí en Estados Unidos, todas las organizaciones de base, de fe, religiosas, son una red también que influye mucho, puesto de que aquí el lobby se hace, la presión se hace por cada distrito electoral al Congreso. Acordate que aquí no es como en Guatemala, que el del partido es el cacique y a dedazo pone a sus diputados, y si te tocó listado 1, 2, 3, pues si es un partido grande, entras de columpio con el candidato presidencial, y si te dieron tu fórmula, tu suficiente porcentaje de votos, pues ya sos diputado. No, aquí es diferente. Aquí es nominal, aquí es como te dijera, cuando están haciendo campañas, como andar vendiendo libros. Tienen que salir a hablar con la gente, a tocar puertas, a estar en programas radiales, realmente se la tienen que sudar y se tienen que ganar ese voto. Entonces, ahí donde viene la importancia de estar bien coordinados cívicamente y socialmente, para tener esa influencia, de poder realmente tener esa presión, porque para un representante que llegue a un grupo de unas 10 personas, pero ese grupo es un sindicato que tiene 50,000 en sus filas, créeme, le van a poner atención. Y si le dicen, mira, esto de la reforma migratoria es importante para nosotros,
Las elecciones aquí a nivel distrital, hay elecciones que se pierden por 500 votos. Entonces, ahí miras pues el balance que hay realmente entre la dinámica de hacer ese lobby, ¿verdad? Lamentablemente, Alex, me preguntas de cómo el gobierno de Guatemala ha ayudado realmente a los migrantes. Fíjate que ahí hay un déficit bastante grande, más que yo creo que la voluntad de ayudar existe, pero yo creo que en Guatemala no saben realmente cómo hacerlo. Y yo siempre he dicho que el arma secreta, diplomáticamente hablando, de Guatemala son sus migrantes que están en Estados Unidos, que tienen ya su nacionalidad norteamericana. Porque recordá lo que acabo de explicar, la dinámica de hacer lobby con los políticos. Nosotros como guatemaltecos que tenemos esa doble nacionalidad y somos afines y tenemos ese arraigo cultural, sentimental y patriótico con Guatemala y a la vez con Estados Unidos, hay ciertos temas en la agenda que nosotros como norteamericanos podemos hacer ese lobby directo como ciudadanos y votantes del país, afectando la posible elección de esos diputados. En otras palabras, tienen que oír nuestra canción y tienen que bailar a nuestra música. Entonces yo creo que Guatemala realmente no ha tomado realmente el uso de esa herramienta que tiene en sus migrantes, sus ciudadanos migrantes, que son a la vez norteamericanos y a la vez guatemaltecos. Entonces yo creo que así como hace México, o como el ejemplo favorito mío es la comunidad judía, como ellos realmente tienen esa unidad y ese propósito de la preservación a toda costa del Estado de Israel. Pero ellos son unidos, o sea, ellos usan a toda su diáspora, a toda su comunidad que está en el exterior, para que ese sea el tema número uno, no importa en qué gremio estén, pero si son si son de la comunidad judía, a toda costa, número uno, y nadie lo discute, sino que todos lo apoyan, es la preservación del Estado de Israel. Entonces, de esa misma manera, aquí podemos nosotros coordinar con las organizaciones, como por ejemplo, te cuento que yo soy miembro de la Coalición Nacional de Organizaciones Migrantes de Guatemaltecos aquí en Estados Unidos, con Guate, y nosotros hemos estado haciendo increíble lobby. Tenemos 34 organizaciones que pertenecen a nuestra coalición, como ya sabrás, Alex, y me imagino que muchas de tus personas que miran el programa ya deben también de conocer a nuestro presidente Marcos Yash, que acaba de estar ahorita en Guatemala y en efecto tuvo una reunión con el presidente Otto Pérez Molina, y para nosotros fue un gran gusto saber de que van a contratar lobistas profesionales para que empujen tanto la reforma migratoria como el TPS para los guatemaltecos, porque es muy importante que ellos escuchen a los migrantes, porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el ejemplo más básico que te puedo dar es lo que acaba de pasar con el TPS. Hubo como una pequeña confusión ahí, que el presidente había dicho de que bueno, ya viene la reforma migratoria, entonces vamos a dejar el TPS por un lado, pero entonces nosotros dijimos, güey, no hagamos eso, porque nosotros entendemos bien que en esa dinámica de reforma va a haber mucha gente que se va a quedar al margen, que no necesariamente va a entrar de una manera directa en esa reforma, pero pueden entrar por la puerta de atrás si entran en el TPS, donde compran tiempo y solucionan ciertas cuestiones X o Y que sea, porque cada caso es individual, para entonces después regularizarse, si no necesariamente en la reforma, en las vías que todavía están existentes, que son derivadas de un TPS o de un asilo. Entonces, no era nada más de decir, no hagamos el TPS, no. El TPS son esas balsas que lleva el Titanic, que le estamos tirando en el océano para que por lo menos se suban los que puedan, que no se pudieron subir al barco grande, pues se suben a las lanchitas. Mientras agregamos más ciudadanos guatemaltecos a esa posibilidad de que se regulalicen aquí en Estados Unidos y obtengan su licencia, su seguro social y realmente puedan salir de las sombras. Mi mensaje final, Alex, sería primero que nada, muchas gracias por darme este espacio. Saludo a todos los connacionales que están en Guatemala. Y lo único que yo quisiera decir es que dentro de esa celebración de reforma migratoria también tenemos que tomar algo muy en cuenta. Que a la hora de que haya una reforma migratoria, te estoy hablando en mediano plazo, al pasar la reforma, van a haber de 3 a 5 años donde se va a ver un revés en remesas y capitales
que están ahorita en el sistema financiero guatemalteco, que van a regresar a Estados Unidos. ¿Por qué? Hay muchos guatemaltecos que siempre, bueno, casi todos vinieron con el afán de que iban a venir a trabajar y luego se iban a regresar a Guatemala a vivir sus últimos días. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 15, 20 años? Han hecho familias, ya tienen hijos grandes que están en la universidad, que prácticamente, aunque tienen ese arraigo cultural y saben comer frijolitos con arroz y saben de arroz en leche, son norteamericanos. Entonces realmente ellos no tienen esa conexión real con la madre patria, en este caso Guatemala. Le tienen afecto, pero no son de Guatemala, son de aquí. Entonces, ¿qué van a hacer estos papás? Si tienen ya construidas sus casas y tienen dinero ya a plazo largo en Guatemala, lo que va a pasar es que uno por uno va a ir liquidando y convirtiendo esos bienes en dólares para regresar ese dinero ahora a su nuevo país, que ahora van a estar regularizados, a Estados Unidos, y va a haber una reversa, yo le llamo al efecto remesa boomerang, porque entonces esta remesa que estuvo en Guatemala va ahora a regresar, porque ahora va a preferir el migrante, especialmente, tristemente, como está tan violento ahorita Guatemala, mejor vende su casa, su condominio en Guatemala, e invierte en su casita aquí, en su condominio aquí. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que empezar a planear en términos de esa remesa boomerang, de ese capital que va a salir, ¿verdad? Y lo otro es también que va a haber una migración de muchos de los otros familiares que quedaron en Guatemala, hijos, esposas, que a la hora que se regularicen las familias aquí, van a poder pedirlos. Entonces muchos de esos muchachos que en efecto tal vez ya estudiaron en Guatemala, que son profesionales, ahora se van a trasladar para Estados Unidos. Entonces va a haber un deficiente también intelectual que va a salir de Guatemala y va a venir para Estados Unidos. Entonces son cositas de que hay que analizar de una manera social y ver, ¿verdad? Está bien celebrar, ¿verdad? Que va a haber una reforma migratoria. Pero ahora bien, esa reforma migratoria en términos reales y económicos, te estoy hablando de 3 a 5 años, va a tener un impacto lamentablemente negativo en la economía nacional de Guatemala, porque va a estar ese efecto de lo que repito, que le estoy llamando yo la remesa boomerang. Esa plata va a regresar a Estados Unidos. Alex, otra vez, muchísimas gracias. Fue un placer para mí el poder estar hoy contigo. Y saludos. Y por favor, si andan en tránsito, den la vía, sean amables y sonrían. Muchas gracias.